Ok, entonces, vamos a comenzar la clase de español, AP, lengua y cultura. Nuestra clase favorita. Así que ahí vamos. Gracias nuevamente a Blanca de Time to Talk. Hola, soy Blanca. So, what is Time to Talk? Time to Talk is an app that teachers use to assign Spanish-speaking homework with their coaches all over Latin America and Spain. Yo comí pasta con queso. ¿Es difícil periodismo? No, porque me gusta escribir mucho. Teachers assign topics and objectives based on their lesson plans. Students can do the assignments anytime. There's no scheduling ever. All of our coaches are carefully selected by a dedicated team, and teachers receive usage reports and call recordings to easily track progress. Gracias nuevamente a Blanca de Time to Talk por presentarnos esta fantástica herramienta que he usado con mis estudiantes y les encanta, les gusta a ellos mucho la idea de conectarse con personas en países latinoamericanos y sobre todo que los coaches que ellos escogen son personas con mucha energía, súper jóvenes, que les encanta hablar con los muchachos aquí en los Estados Unidos y me encanta darles como tarea algunas actividades para que ellos lo hagan desde su casa sin la presión de estar ahí en la clase, pero funciona muy bien, especialmente para practicar esa parte de la conversación simulada. Algunos de ustedes son novatos en esto de la enseñanza de AP Lengua. Así que por eso hago esta pequeña introducción, o sea, cosas muy generales. ¿Cuáles son los temas que se van a trabajar? Recuerden que hay 6 temas que están relacionados con la cultura del mundo hispano. Entre esos temas está la familia y la comunidad, las identidades personales y públicas, la vida contemporánea, los desafíos mundiales, la ciencia, la tecnología, la belleza y la estética y la literatura y las artes. Cuando yo vi eso por primera vez, que tenía que enseñar esta clase, yo me quedé así como un poco pasmado. ¿Yo qué? ¿Tengo que enseñar sobre la belleza y la estética? ¿Tengo que enseñar sobre la vida contemporánea? Y como que no se me ocurría nada, ¿sí? Entonces, más adelante me di cuenta que es simplemente un lenguaje que está hablando de la vida real. Simplemente es todo, es de la vida real. Pero a veces nos complicamos mucho cuando pensamos en la belleza y en la estética y entonces inmediatamente queremos referirnos a la belleza en el mundo griego, queremos referirnos a las artes y acerca de las descripciones estéticas en una obra de arte, cuando en realidad se está hablando es de las concepciones de belleza que existen en el mundo entero y cómo eso cambia de cultura en cultura y cómo para la cultura hispanoamericana implica algo diferente a lo que implica en el mundo estadounidense. ¿Cómo ven la belleza en esos dos campos? Así que recomendación número 1, no se dejen asustar con los nombres de los temas AP. ¿Qué puedo hacer para prepararme para el examen de AP y lengua? Entonces, esto es como para los estudiantes, ¿no? Y nosotros verlo desde el punto de vista del profesor. Entonces, muchos ejercicios de escucha, mucho input a través de la escucha. Háblales, pero también muéstrales videos, pero que esos videos no sean películas, Coco, que no sean películas enteras, Encanto. Porque sí, tienen su magia, les encanta ver películas a los estudiantes porque son 2 clases completas viendo películas, pero algunos pierden el interés y no se concentran en lo que deberían concentrarse. Entonces mi estrategia es utilizar videos muy cortos con los cuales nosotros podemos hablar acerca de ciertos temas específicos. Algo que llame la atención, que despierte el interés. Practicar la lectura, constantemente estamos leyendo. Entonces, espero no estar en este momento contestando una de las preguntas, pero a partir de abril yo tomo lecturas de nivel 1, 2 y 3 para leerlas en la clase de AP. ¿Por qué? Porque es que en el pasado
yo solía, después de abril, darles más y más lecturas más difíciles porque hemos trabajado en estas lecturas, entonces en este momento tienen que comprender las más difíciles. Para muchos estudiantes el mensaje era, definitivamente no entiendo esto. Pero ¿qué pasa si les damos lecturas de nivel 1, 2 y 3, 4? Que ellos puedan reconocer y entender las historias, pues se van a sentir mucho más cómodos. Y de hecho, muchas de esas lecturas tienen estructuras que son válidas para el examen de AP. Entonces, ¿por qué no? Ahora, para poder darles varias lecturas, pues sería interesante encontrar una plataforma digital, no sé si ustedes las tengan, para tener acceso y que los estudiantes tengan acceso a diferentes libros de diferentes niveles. Últimamente he estado utilizando la de Jennifer Degenhardt que se llama DigiLangua y no me parece caro, creo que son $5 por estudiante y tengo acceso a mucha variedad de lecturas que no solamente estoy utilizando obviamente en mis clases inferiores, sino también ahora con los de AP porque son lecturas que ellos no conocen, pero que se sienten muy bien cuando las comprenden. Muy bien, lo mismo para la escritura y la práctica esta de conversar todo el tiempo en la clase. Entonces, así es como nos preparamos realmente para el examen. Prepararse para el examen tiene que ir más allá de prepararse simplemente para el formato. Formato es otra cosa, el formato es algo técnico. La real preparación está en llevar a nuestros estudiantes a que tengan la confianza para hablar, para escribir y para saber que pueden entender lo que van a escuchar. Entonces, ya conocemos la mayoría de nosotros qué es lo que se incluye en el examen. Entonces, van a haber grabaciones de audio, van a haber conversaciones, van a haber noticias, monólogos, preguntas de comprensión, preguntas de interpretación acerca de lo que están escuchando. Acabamos de hacer el Stamp Test con los estudiantes de 4 y verdad que la parte de listening estuvo dura. Sí, yo solamente a veces escuchaba lo que ellos estaban escuchando en sus headphones y era rapidísimo. Me sentí un poco mal con ellos porque comparado con el listening de AP, lo que estaba enviándonos Stamp para 4 era mucho más difícil. Así que, bueno, me imagino que será buena práctica en todo caso. ¿Qué se incluye en la sección de lectura? Entonces, la idea es que entendamos algunas lecturas como artículos, ensayos, trabajos literarios y hacer preguntas de comprensión y de análisis para la interpretación de estas partes. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes tienen la costumbre de ir y buscar exactamente lo que dice la pregunta en el texto porque pues ellos piensan que así van a encontrar la respuesta. Desafortunadamente hay análisis, hay comprensión y hay interpretación. Entonces, más allá de encontrar información factual, vamos a tener que interpretar lo que estamos leyendo. En la parte de escritura, entonces en la parte de escritura tenemos el email reply y tenemos el ensayo argumentativo o persuasivo. ¿Qué tenemos en la parte de speaking? Tenemos una conversación simulada y vuelvo y me refiero a uno de los exámenes de proficiency. Está el Stamp Test y está el Apple, que es de ACFULT. El Stamp Test para la parte de speaking les dan un prompt en inglés, pero es un prompt largo porque es una pregunta de tú, bueno, explícanos cuáles son las actividades que más te gusta hacer, pero después, ¿con quién te gusta hacer esas actividades? ¿En qué momento del día te gusta hacer esas actividades? ¿Por qué te gusta hacer estas actividades? Bla, 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 bla. Y siento que el Stamp envía como una curveball a los estudiantes porque les está dando todo ese prompt en inglés y el estudiante entonces tiene que pensar su respuesta en español. Y creo que esa es una habilidad que está más a la mano de las personas bilingües, no a la mano de las personas que están aprendiendo una lengua en este momento, que están en el proceso. Así que eso no me gusta. Me gusta más el speaking del AP porque te están hablando en español y de una vez te metes dentro del español, inclusive te dan las instrucciones en español si quieres leerlas en español. Eso
deja que el cerebro esté listo. Y eso es muy importante, pero yo no sé por qué no piensan en estas cosas. Ahora, el Apple, me dicen que el formato del speaking es un poco diferente porque es como hablar con la computadora, lo cual está bien, es como en AP, pero en lugar de una grabación es un video. En últimas, lo que estoy tratando de decir aquí es que es muy importante exponer a nuestros estudiantes a unos exámenes de competencia en la lengua antes del año AP. Y para ellos son muy buenos el Stamp Test y el Apple Test. Nada es perfecto, ni siquiera el AP, créanme, nada es perfecto. Pero la idea es que ellos tengan esa oportunidad de enfrentarse a un examen que tiene pues un valor importante. Ahora, yo a los míos los trato de convencer a través de la oferta del Global Seal of Biliteracy, que si tienen un score de 5 o más, que es Intermediate, Mid or High or Advanced, entonces van a obtener ese certificado que pueden poner en su aplicación para la universidad, y las universidades están apreciando esos certificados y de hecho algunos empleadores también. Entonces, pero también les doy una nota por eso, porque si no, no lo van a tomar seriamente. Muy bien, entonces ya con eso vamos a hablar. ¿Qué tan largo es el examen? Más o menos son 3 horas, ¿sí? Y ahí más o menos también muestro cuánto se demora cada una de las secciones, con la sección de lectura que son 65 minutos y la de escritura 85 minutos. Bueno, entonces, seguimos. Pregunta número 1. Bueno, debo decir que recibí muchas preguntas. Traté de escoger preguntas de profesores que no tienen mucha experiencia, preguntas de profesores con un poquito más de experiencia. Para responder algunas de estas preguntas, voy a sugerir unos videos. Y esos videos, el enlace a esos videos se los voy a enviar a través de a través de un correo electrónico. Así que, primero, ¿cómo se enseña en clases mezcladas, Español 4 y AP en una clase? La respuesta que yo tengo para esto es muy sencilla. En una clase de AP, no siempre tienes estudiantes de AP. En una clase de AP, si lo vemos de otra forma, puedes tener estudiantes de 3, 4 o otro nivel. ¿Qué quiero decir con ello? Que el nivel de competencia de los estudiantes de AP no es el mismo para todos. Hay estudiantes, y lo sabemos, hay estudiantes que tienen un nivel de competencia muy bueno y hay estudiantes que todavía tienen problemas, pero sin embargo, de alguna forma llegaron a la clase de AP. Entonces, yo realmente no me preocuparía mucho por eso, ¿sí? Si tienes estudiantes de 4 y de AP. Ahora, si el problema es que tienes que seguir 2 currículums muy diferentes, digamos que en Español 4 tienes que seguir el texto chocolate y en Español AP tienes que seguir el texto vainilla. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Yo creo que, como dije anteriormente, la clase de AP trabaja con temas reales, trabaja con temas que ellos ya han trabajado en otras clases. Es que cuando hablamos acerca de desafíos mundiales, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando acerca de las personas que no tienen trabajo. Y si te pones a ver, casi que son las mismas unidades que están en esas clases o en esos currículums de 3 y 4. Y yo no me preocuparía por pensar que es que los de 4 no van a entender lo que estoy diciendo porque lo estoy diciendo a un nivel AP. Cuidado. No, nosotros tenemos que entregar ese input de manera que tanto los de 4 como AP puedan entender, pero no hacer esa distinción. Porque entonces, ¿qué? Vamos a hablarles muy diferente a los de 4 y a los de AP. 4 está muy cerca a AP. Entonces, lo que yo haría sería que a los estudiantes de AP les voy a pedir un poco más de análisis, como vimos en las instrucciones que presenté al comienzo, un poquito más de pensamiento crítico y que me analicen mejor algunos de los aspectos que estamos trabajando, mientras que con los de Español 4 yo me estoy fijando si ellos están adquiriendo ese vocabulario que necesitan para hablar sobre ese tema específico. No sé si lo escuchan, pero está pasando el carrito de helados. Muy bien.
¿Cuál es la mejor, what is the best strategies you suggest to teach Spanish literacy? Esta fue una pregunta muy interesante, ¿sí? Porque cuando hablamos de Spanish literacy es como ver la enseñanza del español diferente a la enseñanza del español como lengua 2. Pero al mirar el literacy, me doy cuenta que está también muy cerca a lo que hoy día nosotros entendemos como adquisición de segundas lenguas or acquisition driven instruction. Se parece más a eso. Entonces, este documento que voy a mostrar en este momento, que también les voy a compartir en ese email, habla sobre qué es literacy y habla de estrategias que nosotros podríamos usar en nuestra clase de español AP para enseñar más literacy. Y esto es muy bueno para esos profesores que en sus clases de AP tienen estudiantes de herencia. Entonces, por ejemplo, esto de la instrucción fónica es supremamente importante. Entonces, tenemos inmersión, instrucción fónica, adquisición de vocabulario, adquisición, no memorización, ¿no? Uso de organizadores gráficos, escritura interactiva, lectura en voz alta y diferenciación. Estas son unas estrategias específicas para literacy, pero que son muy efectivas en las clases de AP, así que les compartiré ese documento también. Pregunta 3. ¿Cómo manejo el lenguaje coloquial en mis estudiantes? Bueno, me parece que esta es una pregunta de un maestro, de una profesora que tiene estudiantes hispanoamericanos o de herencia, y que estos estudiantes llegan a sus clases utilizando el lenguaje que utilizan con su familia en español o con sus amigos. Lo cual, pues, bueno, primero que todo es parte del mundo y no podemos decir que existe un español perfecto y que tenemos que tratar de enseñarles ese español perfecto o como a veces decimos el español estándar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, especialmente hoy día cuando hablamos de imposición lingüística, cuando de pronto no estamos respetando el origen, no solamente personal, sino el origen lingüístico con el que vienen nuestros estudiantes. Creo que la mejor manera es siempre exponerlos a mucha lectura, lecturas de diferentes formas y clases. Y sobre todo, con ellos, analizar, hablar, hacer preguntas constantes sobre esas lecturas, utilizando el lenguaje que está utilizando la lectura. ¿Por qué? Nos sucede lo mismo, chicos. Cuando nosotros entramos a la escuela, de chiquitos, de pequeños, nosotros hablamos como nos hablaban en la casa, pero nadie dijo, oye, estás hablando súper mal, ¿no? Tienes que hablar como se debe hablar inglés, el inglés estándar. No, simplemente a través de los años y frente a la exposición a textos escritos, textos de audio, nosotros fuimos construyendo eso. No tenemos el privilegio de la edad en este momento. Es decir, no tenemos el privilegio de trabajar con niños desde que están muy, muy pequeños. Estos chicos ya tienen 15, 16 años. Entonces, lo que podemos hacer sí es buscar lecturas en donde el español sea por lo menos utilizado de una manera clara y comunicativa para que ellos tengan un ejemplo a la mano de cómo se escucha el español en otros lugares o cómo es el español académico. Pregunta 4. ¿Cuáles son sus mejores recomendaciones para la selección múltiple? Mis mejores recomendaciones están aquí en este videíto. Perdón por la publicidad. Bueno. Y el internet. Ok, 1-0, saltar anuncios. Ok, mira. Las mejores recomendaciones están aquí en este videíto que hice hace un tiempo específicamente para los estudiantes. Entonces yo tengo una serie de videos. Hay unos videos que son para el profesor y esos videos duran como 1 hora, pero estos son para los estudiantes. Entonces están en inglés y a veces les hablo en español.
y les explico estrategias para las diferentes partes del examen. En este caso, estrategias para la sección de selección múltiple. Entonces, recuerden, esto es para los estudiantes. Les dejo un momento. Permiso, no se escucha el audio, tiene que compartirlo. Bueno, no importa. Gracias por decirme. Creo que seguimos con los problemitas. Gracias por decirme. Ahí les pasaré en todo caso el video. Pero lo que quería que escucharan es que está hecho especialmente para los estudiantes. Entonces, si ustedes comparten estos videitos con sus estudiantes, les van a ayudar mucho. Los hice hace 11 meses, pero todavía, pues, obviamente son muy válidos para el examen. Entonces, les estaré enviando el enlace para ese video y dura más o menos unos 20-25 minutos, creo. Pregunta número 5. ¿Por qué es tan difícil mantener el interés de los alumnos? Bueno, es difícil mantener el interés de los alumnos porque a veces no encontramos la manera adecuada de presentar los temas. Y nosotros a veces olvidamos que estamos todavía trabajando con adolescentes, con chicos que son muy básicos en muchas cosas. Sí, a veces salen con unas cuestiones súper interesantes. Algunos de ellos estarán en Harvard y todas estas cosas, pero en lo general el mundo de ellos es básico. Entonces, es importante siempre tomar las cosas y los temas desde su mismo nivel y desde ahí empezar un poquito a subir en la calidad del discurso, pero no podemos conectarlos a ellos inmediatamente si empezamos a hablarles de una manera demasiado elaborada o a pedirles algunas cuestiones demasiado elaboradas solo porque ya están en la clase de AP. Entonces es una cuestión de conectar, es una cuestión de conectar con ellos para que encuentren ese interés. Es una cuestión de ver cómo esos temas, sí, por ejemplo, la belleza y la estética. O sea, una cosa es hablar de los griegos, otra cosa es hablar acerca de los concursos de belleza en Venezuela y en Colombia, otra cosa es hablar de cómo en algunas tribus africanas se hacen unos aros aquí grandísimos en las orejas y que en la China se deforman los pies para tenerlos muy pequeños y que un concepto de belleza en la China importante es que la piel sea muy blanca. Y otra cosa es, bueno, ¿a ti qué te parece bello? La primera palabra que se te ocurre cuando yo digo bello, bello. A mí se me ocurre la canción de Emanuel. Bella, impresionantemente, bella, bella. El otro día vi a Emanuel en un video y ya tiene como 90 años el pobre hombre. Pero bueno, en todo caso, conectarlos con cada uno de esos temas. A veces creemos que no, que ellos son los que tienen que hacer el trabajo de conectarse con todos esos conceptos tan elaborados y que ahí está la ganancia. No, la ganancia está es cuando nosotros los conectamos con cada uno de estos temas. Muy bien, que las personalidades, el tema este de las personalidades públicas y privadas, y entonces nos hablan de héroes nacionales, por ejemplo, y los que han estado en otras sesiones mías saben que primero hablamos de sus héroes, de los héroes de su vida, quiénes son, quién es tu héroe y por qué. Pero no me hables de grupos de rock ni me hables de artistas. Estoy hablando de tu vida, de tu familia, de tu círculo, de tus amigos. ¿Quién es tu héroe y por qué? Si no empezamos desde ahí, va a ser muy difícil mantener el interés de los estudiantes cuando les hablamos de otras cosas. Pregunta número 6, tips para el ensayo. Como no me escuchan, no les voy a mostrar nada, pero hay otro video especial para los estudiantes con tips para el ensayo que les voy a pasar también en el email. Por favor, estén pendientes. Así que continuamos. Pregunta número 7. Do the students lose points for forgetting to write accent marks on certain words in the email reply and the essay? Bueno, no que yo me entere. Lo que pasa es que cuando ese acento se requiere para comunicar algo diferente, que el acento me pone la palabra
en el pretérito o en el presente o de otra forma, y eso influye en lo que quiere decir el estudiante, ahí puede haber un problema. Pero la experiencia que tengo como lector de AP y como profesor es que los lectores AP generalmente son muy empatéticos en este aspecto y no, realmente no consideran quitar puntos porque el estudiante ha olvidado poner algunos acentos, ¿sí? Lo cual me parece pues muy importante porque igual si estos estudiantes continúan aprendiendo la lengua, eventualmente pues le darán al acento, ¿no? Y sea el momento también para hablar de qué interesante resulta aprender acentos en una segunda lengua. Y creo que aquí lo hacemos de una manera muy visual. Muy pocos hablamos sobre las reglas de acentuación en las clases. Yo lo hago, pero solamente lo hago en la clase de literatura. ¿Por qué? Porque en la clase de literatura tenemos que considerar rima y métrica. Y ahí hay la división silábica. Y ahí hablamos de diptongos y hiatos. Y a veces los acentos hacen la diferencia entre un diptongo y un hiato. Entonces es importante que ellos sepan muy bien en dónde es que tiene el acento, si lo tiene una vocal cerrada, una vocal abierta, ese tipo de cosas. Y ya cuando los chicos están en un nivel así de AP literatura, hasta les gusta ver las reglas de la acentuación, porque nunca en su vida lo habían visto en ninguna otra clase, no tenían ni idea que existían esas reglas. Pero antes de ello, yo creo que es una cuestión muy visual. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Qué métodos usas para que los estudiantes escriban más? Para que mis estudiantes escriban más, yo constantemente les estoy pidiendo feedback escrito de cualquier cosa que hemos estado trabajando en la clase. Es decir, a veces creemos que la mejor manera para que ellos mejoren su escritura es dándoles 10 actividades de ensayo argumentativo durante el primer semestre, porque pues eso los va a hacer escribir mucho, ¿verdad? Y eventualmente escribirán más. Así no funciona. Funciona es cuando estamos discutiendo un tema y escríbeme una reflexión con 8 oraciones, solamente 8 oraciones. Y después hablamos de esa reflexión. Es un ejercicio muy enriquecedor porque los estudiantes no solamente están concentrándose en realmente escribir lo que están pensando y les interesa, están conectados porque saben que no tienen que escribir un ensayo larguísimo y porque los demás estudiantes están escuchando otros puntos de vista cuando compartimos. Otra forma es que al comienzo de la clase, a veces cuando no hacemos relajación, yo les pongo una situación casi que cómica, ¿sí? Entonces, ¿qué harías si, uno simple y estúpido, ganaras la lotería? Entonces, en 5 o 6 oraciones, dime qué harías si ganaras la lotería. Entonces, esos son ejercicios de escritura, ¿sí? Entonces, vamos paso a paso y esos ejercicios les sirven muchísimo. ¿Cuántos debates, comparaciones y ensayos haces más o menos durante el año de la clase de AP? Bueno, realmente yo no hago muchos debates. A mí los debates me parecen un poco artificiales porque siempre tenemos que decirle de qué lado tienen que estar. Y los estudiantes resultan memorizándose algunos guiones o hablando cosas que realmente no les interesa y que realmente no creen en lo que están diciendo. Y eso simplemente le quita el interés y va en contra del interés que queremos generar por los temas AP. Comparaciones culturales, sí. Hago muchas comparaciones culturales y en el mega paquete que hoy les voy a compartir, hay unos prompts para comparaciones culturales rápidas. Entonces son comparaciones culturales en las que ellos se puedan informar rápidamente, ya porque hemos hablado de eso en clase o porque lo hemos leído en algunas historias o porque ellos hacen una pequeña investigación para hacer la comparación y me hacen una presentación de 1 minuto, muy rápido. Eso sí, a través del año hago muchas comparaciones, porque por un lado, eso me garantiza que los estoy exponiendo a diferentes temas y por otro lado,
eso también me garantiza que el estudiante se sienta más cómodo presentando frente a la clase, sea por menos de los 2 minutos que les pide el examen. Ya después de hacer los 2 minutos sería muchísimo más fácil, amigos. Y el ensayo persuasivo, para ser honestos con ustedes, solamente les pido 2. Uno al final del primer semestre y otro ahorita que regresemos de Spring Break. ¿Por qué? Porque como les digo, lo que más funciona es cuando trabajamos los pedacitos, y a veces yo veo el examen como traer todo, pero es que ya traen todo eso con confianza, ya tienen las maletas llenas de herramientas para deliver en el examen. Pero si les estamos pidiendo que nos den todo en la clase, ahí hay muchos estudiantes que se nos van a frustrar. Pregunta 10. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a los chicos con las preguntas a las lecturas? Bueno, la mejor manera de ayudar a los chicos con las preguntas en las lecturas es ubicando esa situación que está trabajando la pregunta en la vida del estudiante. Por ejemplo, estamos leyendo Cajas de cartón y leemos que, no me acuerdo el personaje principal, pero que él con su familia iba y piscaba las fresas, creo que era, ¿no? Trabajo del inmigrante. Entonces, es la historia del personaje en el libro, pero cuando el estudiante me hace una pregunta relacionada con eso, entonces inmediatamente yo le pregunto, ¿alguna vez te gustan las naranjas? Sí. ¿Alguna vez has comido una naranja natural? Sí. ¿Y tú la has piscado del árbol? Ah, ya sabe que le estoy diciendo que si la ha tomado directamente del árbol. Entonces, no. ¿Las naranjas vienen de los árboles? ¿No vienen del supermercado? Ok. Pero entonces, que la pregunta del estudiante no sea una oportunidad para responder. Que la pregunta del estudiante sea una oportunidad para preguntarle más y para involucrarlo. Con cualquier tema podemos hacerlo. ¿Qué tipo de tareas por semana les da usted a sus estudiantes? Las tareas mías son tareas en las que yo quiero escucharlos o quiero verlos hablándome acerca de una pregunta que les he hecho, hablándome acerca de qué aprendieron en un capítulo de uno de los libros que estamos trabajando. También a veces les doy tareas en donde tienen que escribir una reflexión sobre algo. Pero claro, ahí ya pues viene esa parte de, ok, ¿la hicieron ellos o no la hicieron? Pero lo que pasa es que ellos saben muy bien que yo voy a dedicar un tiempo de la siguiente clase a mirar algunas tareas, si tengo unas tarjetas y saco el nombre al azar. Ok, Lili, entonces en la tarea preguntábamos, ¿cuál es la importancia de bla, 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 bla? ¿Qué escribiste tú? Entonces empieza a leer lo que escribió, pero entonces yo le interrumpo y le hago preguntas sobre lo que me está leyendo o hago comentarios y me hago el tonto. ¿Y qué quiere decir esa palabra que acabas de decir? Entonces, ellos saben muy bien que no es solamente hacer la tarea por hacer la tarea, es preparar una tarea que vamos a trabajar en la siguiente clase de alguna forma, no todas, porque no hay tiempo, pero por lo menos sí voy a escoger al azar unos 4 o 5 estudiantes. Entonces, no es tanto el tipo de tareas, es qué vas a hacer y cómo vas a garantizar que esa sea una tarea que sea efectiva en tu clase. Esa es la pregunta. Muy bien, pregunta número 12. ¿Cuál es el mejor consejo que le das a los estudiantes para la comparación cultural? El mejor consejo que yo les puedo dar para la comparación cultural es saber que, número uno, vivimos en un mundo globalizado y que cuando nosotros vivimos en un mundo globalizado, hay otro video aquí para comparación cultural para estudiantes, pues tendemos a hacer las cosas casi de la misma manera. De un momento a otro, cuando el mundo empezó a globalizarse, muchas familias empezaron a comer cereal en Colombia. Y yo recuerdo que una vez me quedé en la casa de un amigo, yo tenía unos 14 años, y para el desayuno había cereal. Y yo, ¿qué es esto? ¡Oh, es cereal! Sí, ellos se sentían muy play, súper fresas, se sentían
súper chéveres porque tenían cereal en su casa y yo quería huevos, pan y chocolate, porque ese es mi desayuno tradicional. Ahí está. Ojo, el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes y a los estudiantes, pero a ustedes, los profesores, es que hagan de esas diferencias una historia y que si esa historia se refleja en su vida, cuando ustedes vieron esa diferencia entre culturas, ahí es cuando los estudiantes se conectan y la recuerdan. No cuando les pedimos, ok, tú te especializarás en Argentina, tú te especializarás en Colombia, tú te especializarás en Perú, tú te especializarás en España, y cada uno de ustedes va a hablar acerca de las comidas, cada uno de ustedes va a hablar de la historia, va a hablar de la economía, y vamos a hacer presentaciones durante los próximos 4 meses. Eso no sirve. Ok. Pregunta número 13. El año que viene será la primera vez que enseñe esta materia. He oído que pacing es muy rápido y no es posible profundizar los temas. ¿Es así? Pues sí, fue lo mismo que yo vi cuando empecé a enseñar esta clase y cuando vi ejemplos de otros maestros enseñando, iban a toda velocidad. Y yo pues no me explicaba por qué. Después pues me di cuenta que lo hacían a toda velocidad porque como estaban frente a estudiantes de AP, pues ellos, era la responsabilidad del estudiante entender todo lo que ellos estaban diciendo sin importar la velocidad con que la dijeran. Pero el pacing rápido no funciona en la clase. Y yo sé que uno tiende a hacer eso porque le dan un libro en donde hay 1000 lecturas. En cada uno de los temas, pues hay 100 lecturas. Estoy exagerando, ¿sí? Entonces, lo primero que le viene a uno a la mente es, tengo que cubrir todas estas lecturas. Recuerden que esas lecturas son solamente ejemplos, que algunas son muy aburridas, ejemplos que trataron de meter en los temas grandes de AP. Miren, yo trabajo 2 lecturas del libro. No voy a decir libro ni estoy diciendo nombres de libros, ¿no? Para que no me vayan a llevar al tribunal. Pero solamente tomo 2 lecturas por cada tema. Esos son 12 lecturas. Y las trabajamos. Pero no necesariamente desde las preguntas que están en el libro de texto, sino haciendo conexiones personales, investigando un poquito más acerca del tema de esa lectura. Ok, aquí me muestran cómo funciona esto en Argentina, pero cómo funciona en Colombia, cómo funciona en Nicaragua. Entonces, generar ese interés y eso hace que el pacing de la clase sea más lento y eso hace que los estudiantes se conecten mejor. Menos es más, la querida persona que hizo esta pregunta. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas que puede utilizar para mejorar la presentación oral de los estudiantes? Ya les dije, comparaciones culturales o temas con presentaciones flash. Presentaciones de 1 minuto, 1 minuto y medio sobre temas que les llamen la atención a los estudiantes. Eso es lo mejor que se puede hacer para mejorar las formas de presentación. Aquí hay otro videíto de un estudiante mío haciendo una presentación. Otra cosa que yo les comparto a los estudiantes es videos míos presentando, por ejemplo, esta presentación que le estoy haciendo a ustedes. Entonces, ellos se dan cuenta de la manera como conecto con los profesores, se dan cuenta que no estoy así estresado sin moverme y solamente leyendo del PowerPoint, sino que trato de conectar. Si ustedes no hacen esto, pues ustedes pueden mostrarles TED Talks, en donde alguien está hablando de una manera relajada, si es un buen TED Talk, acerca de un tema específico. Pregunta número 15. ¿Cómo puede calificar todas las actividades de práctica con buenos comentarios? Una cosa es calificar y otra cosa es hacer comentarios. Si vas a calificar, pues tienes que justificar esa calificación a través de existen 5 lugares en donde no utilizaste correctamente el verbo. Hay 10 casos en que no utilizaste el acento prosódico en cada una de las palabras. Y entonces ahí les vas quitando puntos y les das una calificación. Pero si tú haces un círculo aquí en esta parte, me encanta lo que estás presentando aquí y lo puedo entender. Abajo, no puedo entender qué es lo que me estás tratando de decir aquí. Explícamelo mejor. Entonces, esos comentarios son los comentarios que los estudiantes atienden.
Ay, señor, ¿y puedo decirlo de otra forma? ¿Está bien? Sí, claro. Ven durante Study Hall y me lo dices de otra forma, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, las rúbricas tienen que basarse no tanto en utilizó tantas veces el verbo de manera adecuada, hizo la puntuación es adecuada, esto y lo otro. No, tienen que centrarse más en la comunicación y en el mensaje que está tratando de entregar el estudiante. Pregunta número 16, creo que es sugerencias para profes que son primerizos en este curso de AP. ¿Qué hacer y qué no hacer? Bueno, para los profes que son primerizos, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer primero? No se asusten. No se asusten porque es la clase de AP. Ustedes, si están ahí, es porque pueden hacerlo. De hecho, ya son adultos, tienen una experiencia de vida. Muchos de ustedes han viajado por el mundo y el mundo hispano, conocen personas del mundo hispano, tienen los materiales suficientes para hacer del currículum de AP algo interesante. Entonces, ¿qué no hacer? No asustarse y no sentirse menos. La juventud es el tesoro más preciado que puede tener cualquier persona, así que disfrútenlo. ¿Y qué hacer? Pues conecta con tus estudiantes primero que todo, antes que conectar con el currículum. Conócelos. De esa forma vas a tener preguntas que son preguntas que conectan cuando estás trabajando diferentes temas. Por ejemplo, si tú sabes que un estudiante trabaja después de las clases en McDonald's, pues ahí está las preguntas sobre la comida rápida, las preguntas sobre el salario de una persona en los Estados Unidos, las preguntas sobre la vida ocupada, los desafíos mundiales, ahí está todo, pero necesitas conocerlos para saber qué pregunta hacer. Pregunta 17. How do you create an environment where students feel compelled to talk and participate in class discussions? Creo que ya he respondido esa pregunta y disculpen que puse esta de nuevo. Número 18. ¿Cómo ayudar a los estudiantes con la parte de escuchar cuando se desaniman? Sí, es fácil desanimarse con la parte de escucha, porque si les estamos dando ejemplos que han sido utilizados en el examen de AP, muchas veces vemos que esas grabaciones son grabaciones que a propósito tienen ruidos raros, distraen mucho a los estudiantes. Entonces, yo creo que antes de que se desanimen, lo más importante es que ellos estén expuestos a ejemplos de audio que puedan ir escuchando y entendiendo poco a poco. Pero tú te vas deteniendo. Si les pones un audio de una entrevista, una persona está entrevistando a otra. Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a entrevistar al psicólogo profesional Diego Ojeda. Él es especialista en cuestiones del corazón. Pausa. ¿De qué se trata la entrevista? Es un médico, una persona que hace operaciones del corazón. Ah, pero ¿no dijeron psicólogo? Sí, entonces toma el tiempo para parar y preguntar, y después sí darles toda el audio completo, porque ya entonces lo van a entender mejor. Pregunta 19. ¿Qué puedo hacer en este último mes para mis estudiantes? Yo estuve incapacitada por largo tiempo y siento que no alcancé a cubrir todo el material. Bueno, cubrir todo el material significa no haber tenido la oportunidad de hablar de todos los temas AP. Eso sí es importante. O sea, cómo hablarlos es otra cosa, pero que consideres todos los temas de AP durante el curso sí es importante porque no sabemos con qué les vayan a salir, ¿verdad? Si el estudiante no tiene ni idea de qué es la belleza y la estética, pues va a ser muy difícil que hable acerca de la belleza y de la estética. Entonces, yo retomaría este tiempo que me queda para hacer un breve repaso de los temas AP, ¿sí? Y si estás sin mucho tiempo, entonces vamos a escoger un vocabulario clave de unas 20 palabras y trabajar con ese vocabulario a través de historias y a través de diferentes formas para que ellos lo practiquen y que esté conectado a esos 6 temas o a esos temas específicos que no pudiste trabajar con ellos. Entonces sería la mejor inversión de tu tiempo porque es que ya no tienes tiempo para hacer todas las bonitas cosas que acabo de decir. Pregunta número 20. ¿Qué debemos practicar más en las últimas semanas? Muy buena pregunta. Para las últimas semanas,
es muy importante que si ya has trabajado presentaciones, comparaciones culturales, que si ya los has expuesto a conversaciones informales con los otros estudiantes o contigo en la clase o con ejemplos de AP, creo que para esta última semana es muy bueno que trabajes lecturas cortas con multiple choice questions, pero lecturas cortas, no lecturas muy largas, ¿ok? De diferentes temas. En el Megapack eso está incluido, así que pueden utilizar eso que he incluido allí. Y la última pregunta, porque ya son las 3:06, digo, he tratado de incorporar juegos de valor en la clase AP. ¿Cómo se divierten en sus clases? Bueno, los estudiantes se divierten cuando ven mi cara, porque tengo cara de payaso. Pero más allá de ello, los estudiantes se divierten porque se sienten individuos en la clase, porque se sienten reconocidos, porque se les escucha. Pero sí, también hacemos jueguitos. Y esos juegos que tengan valor, ¿no? Los juegos que tienen valor son juegos en donde estás utilizando la lengua. No son como unos brain breaks que por ahí yo veo a veces, o jueguitos en donde parece más un malabar de educación física que otra cosa. Así que también hay un videíto que incluiré donde estoy presentando juegos y juegos en donde estamos utilizando palabras y que le ayudan al estudiante a trabajar con palabras que de pronto no hemos venido trabajando en la clase. Hay muchísimos juegos ahí. Entonces, ese es el tipo de juegos que les sugiero. Ha llegado el momento para compartir el AP Spanish Language Mega Pack. Por favor, no lo compartan, amigos, por favor. Es un regalo para ustedes por estar conectados hoy sábado, 1 de abril. Parece April Fool's Day, pero no lo es, a las 3:07 de la tarde. Y decía al comienzo, por favor no lo compartan porque yo utilizaré esto en otras presentaciones de pronto, o de pronto simplemente pues le ponga un precio y pues lo ofrezca, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este paquete? Este paquete que les comparto hoy y que irá precisamente allí, les puedo pasar el enlace ahorita por el chat. Dice, entonces, primero es multiple choice y lecturas cortas, como acabo de decirles, lecturas cortas, y cada una de estas lecturas está basada en uno de los temas AP, creo que cada una tiene 10 preguntas de multiple choice. Entonces, ciencia y tecnología, belleza y estética, la vida contemporánea, sus preguntas, desafíos mundiales, sus preguntas, identidades personales, sus preguntas, y el key. Para el key, yo he incluido respuestas de diferentes formas, ¿sí? Solamente dando la palabra o justificando la respuesta, porque son actividades que también podemos hacer con los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta es esta? Entonces, ahí está el key. Después viene la práctica del ensayo argumentativo. Para esta práctica, entonces, doy un tema. Educación. En los últimos años se ha debatido mucho si los exámenes estandarizados son una forma efectiva de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Crees que estos exámenes son útiles o perjudiciales para la educación? ¿Qué alternativas propondrías para evaluar a los estudiantes de manera más justa? Como pueden ver, esta pregunta es más extensa que la pregunta normal en el examen, pero es que también quiero ver que ellos analicen desde otra perspectiva. Y les doy como fuente una lectura. Entonces, aquí hay una lectura de apoyo sobre los exámenes estandarizados. Hay lectura para cultura, sociedad, política, tecnología y bueno. Email reply. Entonces, el email reply, ¿qué tengo? Un email que dice, gracias por su interés en nuestro proyecto de investigación, nos complace proporcionar información sobre el proyecto y cómo puede involucrarse. ¿Qué tema de investigación le interesa y cuál es la experiencia previa en la investigación? Entonces, el estudiante responde a estas email reply. Entonces, solicitud de información sobre un proyecto de investigación, curso de idiomas en el extranjero, proyecto de investigación, programa voluntariado, servicios de diseño gráfico, estudios de posgrado. Eso sí, les toca a ustedes sentarse a ver las respuestas con los estudiantes.
Para la conversación simulada, entonces, tengo el tema, planificación de un viaje, introducción, saludos y presentaciones, presentación del tema, hablar sobre la planificación de un viaje, discusión sobre el destino deseado, medios de transporte, alojamiento, sitios turísticos y los presupuestos. Hacer recomendaciones y sugerencias sobre itinerario de viaje, conclusión, agradecimientos y despedidas. Trabajo en parejas. Hágame una conversación simulada sobre esto. ¿Ok? Entonces, ahí hay diferentes temas con los diferentes temas AP. Y para finalizar, partes de la comparación cultural y ejercicios de práctica. Entonces, las partes que les vamos a enseñar a nuestros estudiantes. He hecho un PowerPoint aquí con estas partes para que las proyecten y hablen sobre esas partes con los estudiantes. Y tengo ejercicios cortos de práctica. Compara la importancia de la familia en la cultura hispana y en la cultura estadounidense. Respuesta. Bueno, esto es una respuesta corta, ¿sí? Entonces, está el prompt y hay una respuesta sugerida. Y tengo 13, 15 actividades diferentes allí. Este es el Mega Pack y les voy a pasar el enlace. Ahora se los paso por el chat. Please do not share y es con mucho gusto que lo comparto con ustedes. Así que amigos, antes de pasarles el Mega Pack por el chat, quiero agradecerles por haber estado hoy conectados para hablar acerca del examen AP. Como dije, vinieron muchas más preguntas, no pude responderlas todas, pero espero que lo que haya respondido haya sido de gran utilidad. Pueden comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico, diego@señorojeda.com, mi cuenta de Twitter, o me pueden ayudar a que esos números en Instagram sean más grandes, porque en este momento los números que tengo no son muy buenos. Y los invito a que también visiten mi blog, porque ahí hay muchas información y hay muchos webinarios que he presentado que les pueden servir.